Los componentes. Los componentes electrónicos se encuentran en todo tipo de dispositivos eléctricos. Hay distintos tipos, de distintos tamaños, de distintos colores. Hasta hay algunos que se ven idénticos entre sí, pero que cumplen distintos tipos de funcionamiento. Pero queda tranquilo, que en este video te voy a enseñar todos los componentes electrónicos básicos y cómo funcionan. Solo te digo que el último componente me ayudó a probar mi carrera, así que queda hasta el final para descubrir cuál es. Una resistencia eléctrica es como un obstáculo para el flujo de electricidad en un circuito. Imagina que la electricidad es como el agua que fluye por una tubería. La resistencia sería como estrechar esa tubería, haciendo que el agua o la electricidad encuentre más dificultad para pasar. Una definición un poco más técnica sería: la resistencia limita la cantidad de corriente eléctrica que puede pasar a través de un circuito. Las resistencias eléctricas se dividen en dos grandes grupos, la resistencia variable y la resistencia fija. Una resistencia variable es como una tubería que puedes ajustar para cambiar la cantidad de obstáculos que pone al flujo de electricidad. Es como controlar el tamaño de la tubería por donde fluye el agua. Por otro lado, una resistencia fija es como una tubería que siempre tiene el mismo tamaño. Sin importar qué, no puedes ajustarla. Siempre ofrece la misma cantidad de obstáculo al paso de la electricidad. A su vez, tienes distintos tipos de resistencias variables y fijas, que no vamos a ondear en este video, pero si quieres que hablemos del tema, déjamelo saber en los comentarios. Para entender al capacitor, voy a explicar su funcionamiento de forma cronológica. El capacitor inicia sin carga. Al aplicar una corriente eléctrica, acumula la corriente entre sus placas en forma de campo eléctrico. Una vez que se carga a su máxima capacidad, permanecerá así hasta que se conecte a un circuito, liberando la carga, generando una corriente temporal. Luego de descargarse por completo, el capacitor se puede volver a cargar y repetir el proceso. Un dato importante es que lo que tiene en su interior son dos placas conductoras y en medio un material dieléctrico, como por ejemplo cerámica, polipropileno, poliéster, óxido de aluminio, etc. Con respecto a sus tipos, existen dos tipos principales y más utilizados: cerámico y electrolítico. Un capacitor cerámico es como una pequeña caja de almacenamiento de electricidad que usa cerámica para separar sus partes internas. Es ágil y rápido, pero su capacidad de almacenamiento es limitada. Por otro lado, un capacitor electrolítico es como un contenedor de energía más grande, que utiliza químicos especiales y papel para almacenar su electricidad. Es eficiente para almacenar más energía, pero puede ser un poco grande y sensible. Un diodo es un componente semiconductor con dos capas, una tipo P con exceso de huecos y una tipo N con exceso de electrones. Quédense tranquilos que ya vamos a explicar qué significa. En el contexto de semiconductores, el material tipo P y tipo N se refieren a la carga predominante de portadores de carga, electrones o huecos, en el material semiconductor. Material de tipo P, predominante positivo. En este tipo de semiconductor, la mayoría de los portadores de carga son huecos, que son lugares donde normalmente debería ir un electrón, pero no lo hay. Estos huecos actúan como portadores de carga positiva. Material tipo N, predominante negativo. En este caso, la mayoría de los portadores de carga son electrones, que son partículas con carga negativa. Ambas están unidas. La unión PN crea una barrera de potencial. Cuando se aplica un voltaje positivo en la dirección correcta, los electrones pueden cruzar la barrera y permitir el flujo de corriente. Sin embargo, en la dirección opuesta, la barrera de potencial se fortalece, impidiendo el flujo de corriente. El diodo actúa como un interruptor unidireccional en un circuito eléctrico. Con este mismo principio funcionan los famosos diodos LEDs, solo que al aplicarle corriente eléctrica en un sentido, los electrones se recombinan con huecos en el material semiconductor emisor de luz. Durante esta recombinación se libera energía en forma de fotones, que son partículas de luz. Este proceso es conocido como emisión de luz y es lo que causa que el diodo LED emita luz visible. Un cristal de cuarzo en electrónica es como un reloj preciso para los dispositivos. Funciona vibrando a una frecuencia constante cuando se le aplica un voltaje. Esta vibración constante sirve como referencia de tiempo para dispositivos como relojes, computadoras y otros equipos electrónicos, asegurando que realicen operaciones y tareas de manera sincronizada y precisa. Es como el latido regular de un corazón electrónico, que coordina y organiza las actividades del dispositivo. Una bobina o inductor en un circuito es como un almacén de energía magnética. Cuando la corriente eléctrica fluye a través de la bobina, crea un campo magnético alrededor de la misma. Cuando la corriente se interrumpe, el campo magnético colapsa y genera una corriente en la bobina en la dirección opuesta. Este almacenamiento y liberación de energía magnética se utiliza en una variedad de aplicaciones como en filtros, transformadores y circuitos resonantes. Es como un componente que interactúa con el campo magnético mientras maneja la corriente eléctrica en un circuito. Un transformador en sí mismo son solo dos bobinas.
Transforma la tensión de la corriente eléctrica de un nivel a otro. Tiene dos bobinas, una llamada primaria y otra secundaria, que están cercanas pero no conectadas directamente. Crea un campo magnético que induce una corriente en la bobina secundaria, modificando la tensión. Se utilizan en diversas aplicaciones para ajustar la tensión según las necesidades del circuito. El interruptor infravalorado es un dispositivo que abre o cierra un circuito eléctrico. Al activarse, permite el flujo de corriente eléctrica. Al desactivarse, lo interrumpe. Lo quiero destacar ya que si bien su funcionamiento es simple, es uno de los componentes más utilizados en nuestro día a día. Tenía que tener su pequeño espacio en el video. Un transistor en un circuito es como un interruptor controlado por corriente. Funciona utilizando dos tipos de materiales semiconductor, P y N. Cuando se aplica un pequeño voltaje o corriente a la base, una de las conexiones, esto controla el flujo de corriente entre el colector y el emisor, las otras dos conexiones. Es como un interruptor que se activa o desactiva dependiendo de la señal en la base. Te doy un ejemplo para que se entienda mejor. Voy a usar de ejemplo un transistor BJT de tipo NPN. Tranquilo, vas a entenderlo perfectamente. Imagina que tenemos un grifo de agua. La entrada es el colector, la base es la llave del grifo y el emisor es la salida del grifo. Cuando el grifo está cerrado, es decir, no hay tensión eléctrica en la base, el agua no fluye. Eso en electrónica se conoce como estado de corte. Cuando abrimos de a poco el grifo, es decir, le damos un poco de tensión a la base, el agua va saliendo de a poco, pero no a su máxima capacidad. Eso se le conoce como estado activo. Cuando abrimos por completo el grifo, el agua pasa por completo, es decir, entregamos la tensión suficiente en la base para que toda la tensión que hay en el colector fluya hacia el emisor. Este estado se le conoce como saturación. Ahora bien, ¿cómo puedo medir estos componentes? Acá te dejo un video para que puedas ver cómo utilizar una herramienta fundamental para los técnicos.